7:31 de la mañana, seguimos en A Tiempo, como decía Saúl, por Unión Radio, IBC, también Mundo UR. Vamos a hablar de un tema no agradable, sobre todo en esta fecha, y tiene que ver con la guerra. La guerra Israel y en Gaza, que ha tenido Israel-Palestina, que ha tenido por muchos días a una población, bueno, bajo fuego, a pesar de los intentos de diálogo para tratar de cesar. Debemos decir que Israel ha declarado estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la autoridad palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí se dice que son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque que consideran sin precedentes de Hamas. También hay al menos 130 personas que han sido tomadas como rehenes por grupos palestinos, un conflicto para nada fácil en el que muchos intentan mediar para que haya un cese al fuego, porque como decíamos hace rato, los inocentes son las principales víctimas de todo este problema. Nosotros vamos a hablar con Ángel Tortolero, él es doctor en Ciencias en la Educación, ex embajador de Venezuela ante el Estado de Israel, profesor asociado de la Cátedra de Políticas Públicas de la UNGER y analista internacional. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias como siempre. El honor de participar de su programa. Profe, ¿cómo se puede leer esta guerra un 26 de diciembre? Bueno, lo primero que sigue siendo una mala noticia hablar de Palestina, y no solo desde ahora, ni es una guerra de Israel contra Gaza ni contra Hamas, sino contra todos los palestinos desde 1948. Pero que se va a extender y va a continuar siendo agresiva y en contra de Irán, de Siria, del Líbano y de todo aquel que se oponga a la política expansionista del gobierno sionista, no solo en Netanyahu, sino desde Gordon Meyer. Hasta ahora no ha habido un solo primer ministro, a excepción de Rabin, y lo asesinaron los mismos israelíes porque quiso hacer la paz en una época con Yasser Arafat. Estamos hablando de un conflicto de alta intensidad que mantiene un estado tensional en la zona y que sobre el cual se pueden hacer algunas consideraciones de carácter hipotético. La primera de ellas, controlar lo que llaman en Occidente el Medio Oriente, que no queda en el medio de ninguna parte, que se llama geográficamente Asia Occidental, o sea, esta parte del continente asiático, que no por casualidad se hace, sino porque es el primer productor de petróleo del mundo. Y cada vez que tensionan la situación allí, cambia el panorama del mercado del commodity petróleo. La otra es la toma de posesión frente a potencias emergentes en el mundo multiglobal, pluriétnico y multipolar, que están haciendo que es una realidad concreta, que la vamos a recibir, la vamos a ver en el surgimiento de China, la cabeza del Asia Oriental, en el resurgimiento de Rusia, luego de la caída del bloque soviético, bueno, el resurgimiento en muy corto tiempo, posicionarse como una potencia mundial, cosa que a Occidente no le agrada para nada, la recomposición del Cáucaso, y si tú ves el mapa mundi completo, dice, bueno, el conflicto de Palestina no es solo en Palestina, o sea, no es un conflicto local, no es una cosa territorial, no tiene nada que ver con posicionamiento, sino que es un hostigamiento continuado de parte de una potencia militar y nuclear como es Israel, que para nadie es un secreto, que es decir los Estados Unidos, que es decir la Unión Europea, que es decir el Reino Unido. Estamos frente a una guerra de dimensiones muy lamentables para todos. Para nosotros una muerte es mucha. Bueno, imagínate cuando muere cada 6 horas un niño. Cada 6 horas un niño es asesinado según los datos de la ONU, imagínate tú. Y sabemos ya que son más de 50% de miles. Lo que pasa es que hasta ahora se han recuperado alrededor de 60.000 cadáveres, y entonces se dice que hay 60.000 muertos, 50.000 muertos, y sin contar lo que está bajo los escombros. Es un tema político, geopolítico, de reposicionamiento, de resistencia de Occidente a entender que el mundo está cambiando a velocidades aceleradas y el nuevo orden internacional se ha ido imponiendo por la vía de la práctica concreta de los países que nos hacemos respetar. Y digo nos hacemos porque Venezuela es parte de esos países que nos hacemos respetar y queremos y luchamos por la autodeterminación. A Palestina no se le concede su derecho legal, legítimo, declarado así desde el momento de la invasión y la propuesta de este Estado de Israel asesino y genocida,
En el año 48 se le dijo que había un Estado palestino, pues eso no ha sido posible porque así Occidente no lo ha querido. ¿Esa podría ser la solución, doctor Tortorero, cuando hablamos de una solución concreta, o el reconocimiento de Palestina como un Estado por parte de Israel? Se ha pedido millones de veces, ya en el pasado reciente, a finales del siglo pasado, después de la mitad del siglo pasado, inclusive Jordania le da a Palestina potestad sobre la parte del río Jordán y sobre el Mar Muerto, o sea, lo que es la parte más en su frontera con Jordania. Sin embargo, te puedo decir, porque lo he vivido presencialmente, que Palestina es un archipiélago de comunidades. Son pequeños conglomerados de personas que viven en poblados que están cercados y están custodiadas sus carreteras que las conectan por el ejército israelí. Palestina no existe como territorio, sino como identidad nacional. No existe como Estado, pues no tiene control del territorio, no tiene un espacio real. Entonces la solución aquella de dos Estados, que hasta Bill Clinton la vimos, aquella vez que Yasser Arafat tomó la mano de Isaac Rabin y Bill Clinton le puso las dos manos encima de consagrar la paz en Palestina. Desde este momento deciden a Isaac Rabin y luego vienen los otros ministros de Estado y no permiten el desarrollo de un Estado israelí sobre pretexto que allí hay grandes compañías, ¿cómo se llama? Amenazas muy fuertes para Israel. Y es que cuando nosotros hablamos de esto, no hablamos porque somos solamente pro-palestinos, porque somos árabes o porque tenemos alguna propensión hacia Palestina. No, hablamos también por los israelíes, el israelí de a pie, el israelí común y corriente, que camina por las calles de Israel, ya no se siente seguro, porque cada vez que se incentiva la guerra, la respuesta es para ambos lados. Entonces la petición es universal. Se mantiene la tesis de dos estados. En una época se habló de un estado y dos naciones, pero sigue siendo un acto casi imposible de lograr en la práctica porque hay toda la intención de parte de los gobiernos sionistas de Israel de no permitirlo por ningún lado y de ninguna forma. Es más, los recientes sucesos en Siria, fíjate que inmediatamente Netanyahu se baja a las alturas del Golán, vamos a decir que son las montañas que circundan lo que llaman los católicos, los cristianos, el mar de Galilea, que es una especie de lago que está allí, donde se descargan las aguas de las nieves que están en las alturas del Golán, y ahora está tomando territorio en Siria también. Y su intención última es tomar control de todos los estados que nos rodean, o el caso del Líbano, cómo se ha atacado el sur del Líbano, donde fueron derrotados por Hezbollah, por cierto, el sur del río Litani. Los fueron derrotados el ejército israelí en eso que llaman la guerra hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Entonces, bueno, pareciera que la tesis que más uno se va acercándose es pensar de que es un Estado hecho para mantener un estado tensional profundo en la zona. Y eso no va a permitir absolutamente el desarrollo de ningún Estado palestino. Y el mundo nos debería dar vergüenza, las Naciones Unidas, los órganos multilaterales, poco o nada pueden hacer, porque mientras que Naciones Unidas sigan siendo soportadas por tres pilares que son el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, que es una cosa inútil donde se va a hacer declaraciones todos los años, pero sus decisiones no son vinculantes, porque cuando tienen que ver con el cese de la guerra, paga el Consejo de Seguridad. Y sabemos ya lo que pasa en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos levanta su mano y veta cualquier propuesta para la solución de este conflicto que lamentamos todos en el planeta Tierra. Ex embajador, como analista, viendo acá los datos, se habla más de 45.000 fallecidos allá en la Franja de Gaza, hay quienes dan muchísimo más, usted mismo hace referencia a 60.000. Hay 7 frentes en este conflicto. ¿Cuál cree usted que puede pasar en las próximas horas? Bueno, fíjate tú, primero decir que en las próximas horas, bueno, continuarán las fuertes. Y eso es una decisión, vamos a decir, de carácter mundial ya. Si no se le pone un cese al fuego por la vía de unas tropas de la ONU que mantengan un Estado que puedan dividir los territorios que le corresponden a cada uno y se haga respetar el derecho a la autodeterminación que tienen tanto palestinos como israelí, entonces va a cesar el fuego. Yo fui el embajador en Chipre, que es una isla que está muy cerca,
otro país que tuvo una invasión en el año 74, pues la ONU tiene una franja que se llama Bufferson, que es la zona de amortiguamiento, y paró un conflicto también muy grave por una invasión que hubo de Turquía, o que está presente en Chipre, en el 33% de la población. Y el caso de Israel y Palestina es una acción urgente en la que hay que tomar. Ya sabemos que Netanyahu está denunciado, está condenado por el Corte Internacional de Justicia, hay debates en parte de Sudáfrica, todos los organismos diferentes a la ONU, incluyendo también la ONU, han condenado el gobierno de Netanyahu, se le declara crimen de lesa humanidad lo que está haciendo, pero en términos prácticos no cambia en nada la situación. Bien, doctor Tortolero, agradecido por su visión, por su análisis, sobre todo cuando ya estamos acercándonos al fin de año, cómo podría destrabarse este conflicto y esta guerra que ha causado en tantos muertos y tantos heridos entre Israel y Gaza, o Palestina, corrijo. Ángel Tortolero estuvo con nosotros, doctor en Ciencias de la Educación, ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el Estado de Israel, profesor asociado de la Cátedra de Políticas Públicas en la UNER y analista internacional. 7:42, hacemos la pausa.